Hermanos, les ruego que abran sus Biblias en el capítulo 14 del libro de los Hechos. Vamos a leer desde el versículo 8. Hechos 14, 8 para adelante. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones hermanos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Tenemos un pasaje muy interesante, especialmente porque parece ser que aquí se establecen patrones dignos de ser tomados atención y que podrían servir para nosotros para desarrollar la obra que necesitamos desarrollar. Ahora, recuerden ustedes que los evangelios, todos ellos, terminan de alguna manera con la gran comisión. Algunos un poco antes, otros al final mismo del texto de su evangelio. Los 4 evangelios terminan con la gran comisión. Puedes preguntarle a la persona de al lado: ¿qué es eso de la gran comisión? ¿A qué se refiere? Pregúntale, por favor.
Y claro, dale oportunidad a que te conteste, ¿no? Algunos ni se han animado a preguntar porque temen que les contesten. No quieren compromiso, entonces por eso no preguntan. Se ha llamado la Gran Comisión solamente por comparar con la comisión que originalmente Jesús les dio a los discípulos. Es decir, hay 3 momentos en que Jesús comisiona. El primero, cuando habla con los discípulos, con los 12, y los envía a predicar. El segundo, cuando habla con los 60 discípulos, eso está registrado en Lucas, y lo mismo les envía a predicar. Esas 2 comisiones son bastante similares, ¿ya? Casi idénticas. Y luego el tercer momento es el que se llama de la Gran Comisión, que es al final de sus días terrenos, cuando el Señor Jesús había resucitado y se encuentra con los discípulos, entonces les encarga lo que llamamos la Gran Comisión. En Mateo se encuentra en el capítulo 28, desde el versículo 19, cuando Jesús dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, hagan discípulos. Estoy repitiendo de memoria la versión en el original, en griego, porque la traducción al español es deficiente. Dice: por tanto, hagan discípulos, yendo a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Tres asuntos, ¿no?, que había que cumplir: ir a las naciones, discipularlos, bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas. Muy bien. Esa es la Gran Comisión, que es un poquito más extendida que la de Marcos. En Marcos tenemos el registro de lo mismo, pero está un poco más breve. Ya dice que vayan y hagan señales para que la gente crea. El que crea va a ser salvo, el que no crea no va a ser salvo. Eso está muy claro. Muy bien. Ahora, sobre esa base, Lucas comienza su segundo libro, es decir, el libro de los Hechos, recordando cómo Jesús, al despedirse de los discípulos en el momento que ascendió a los cielos, les recomendó. Pero a raíz de una pregunta que les hizo, que le hicieron ellos a él. Ellos le dijeron: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué hicieron esa pregunta? Porque ellos estaban dentro de un esquema mental preestablecido, muy definido, y que expresaba su cosmovisión y su cultura. Es decir, estaban actuando como judíos, porque eran judíos. Y dentro de la visión judía, eso era lo que estaban esperando. Esperaban la restitución o la restauración del reino davídico para Israel. Así que le preguntan: eso va a ocurrir, pero ¿cuándo va a ocurrir? ¿Tú lo vas a hacer? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Y el Señor no quiere entrar en detalles, pero les dice: el saber el cuándo o las oportunidades, las situaciones, eso no les corresponde a ustedes. O sea, no busquen más conocimiento que el natural. El conocimiento que tienen es el que proviene de las Escrituras, eso es suficiente. ¿Cuándo se va a cumplir? Ese es un conocimiento que a ustedes les daría cierta ventaja que no necesitan. No les concierne a ustedes el saber, el cuándo, el dónde, el con quién, etcétera. Todo eso no les pertenece.
Más bien, en vez de darles más conocimiento, lo que voy a hacer, dice el Señor en Hechos capítulo 1, dice, les voy a dar poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. No para saber más, sino para que me sean testigos en Jerusalén, es decir, donde estaban por ese tiempo, en toda Judea, es decir, la comarca, la provincia, el lugar donde se encuentra Jerusalén precisamente, en Samaria y hasta lo último de la tierra, es decir, saliendo de las fronteras. Ustedes me van a ser testigos. Ahora el libro de los Hechos comienza su relato justamente en ese orden en Jerusalén, porque eso es lo que ocurre en Pentecostés y después con la predicación de Pedro en la Puerta la Hermosa, en el templo de Jerusalén. Así que fueron testigos en Jerusalén. A raíz de la persecución que ocurrió con Esteban, tuvieron que salir de Jerusalén y llegar a los lugares circunvecinos. ¿Ya? Fueron a Samaria. Ese registro lo tenemos en Hechos capítulo 8 con el trabajo de Felipe. Felipe el diácono, no el discípulo. ¿Ya? Felipe el diácono, que fue a Samaria y ahí predicó y muchos creyeron. Y luego tenemos la expansión de eso, involuntaria y no planeada, a través de la persecución que se desató en toda Judea, en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén fue esparcida. Muy interesante. La primera epístola de Pedro está dirigida a los expatriados de la dispersión. Justamente, qué interesante, ¿no? Bueno, es decir, los cristianos que ya no podían estar dentro del núcleo de la iglesia original o la iglesia primitiva, como le llaman algunos. Pero finalmente ocurrió que tuvieron que vencerse todos los diques, todas las fronteras, para llegar ya en una predicación sin límites, es decir, sin límites geográficos. Y a eso se refiere lo que ocurre a partir de este primer viaje misionero del apóstol Pablo. Salen del ámbito de la influencia judía. Eso es Antioquía de Siria. Todavía en Antioquía de Siria están dentro de una comunidad judía. Geográficamente fuera, pero étnicamente dentro todavía de la influencia judía. Pero cuando emprenden el viaje, el primer viaje misionero, en el capítulo 13, como ya hemos estudiado, salen de eso y entran en el mundo gentil. Todavía predican primeramente a las comunidades judías, porque visitan las sinagogas. Pero a partir de eso comunican el evangelio a los gentiles, ya sin ninguna restricción. Muy bien, el primer viaje misionero realmente se realizó en la parte occidental, en la parte oriental de lo que ahora es Turquía. Y ellos en ese tiempo le llamaban Galacia. Ya, Galacia era una región amplia que estaba poblada por un pueblo que después nosotros, gracias a una epístola de Pablo, lo reconocemos como el pueblo de los Gálatas. Ya recuerdan, la epístola a los Gálatas es la epístola dirigida a todos los creyentes de esa región que había sido tocada o alcanzada en el primer viaje misionero del apóstol Pablo.
el lugar más distante de Antioquía de Siria que alcanzaron en ese primer viaje misionero era Antioquía de Pisidia. Y como hemos visto, en Antioquía de Pisidia les fue bien, pero no sin oposición. Y tuvieron que salir de ahí con dificultades, ¿no? Yendo a otra ciudad hasta que llegaron a la ciudad de Listra. ¿Ya? Ahora, en Listra ocurre este evento que es el relatado aquí, que nos resulta tan interesante. ¿Por qué? El gran boom de la predicación del apóstol Pedro en el capítulo 3 de este libro se produjo en Jerusalén. Y el hito que marcó eso fue la curación del cojo de nacimiento. Ahora llegamos al punto más distante, o a un punto muy distante, y ahí vamos a ver otro hito muy sobresaliente, para que podamos recordar toda esta cadena que nos cuenta el libro de los Hechos. Dice que en Listra estaba sentado un hombre porque era imposibilitado. Este imposibilitado es la misma palabra que en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, dice débiles. ¿Recuerdan? Porque cuando aún éramos débiles, ¿recuerdan? El versículo, capítulo 5, versículo 6. ¿sí? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, esa palabra es aquí imposibilitado, pero es la misma palabra griega. En otros lugares se utiliza la palabra impotente. Impotente. O imposibilitado, nos damos cuenta que va por la misma dirección. Los pies no le servían. Ese es el asunto. Los pies le eran inútiles. Era cojo de nacimiento. Supongo que todos los que estamos aquí no tenemos impedimentos, hemos podido caminar, hemos podido jugar, hemos podido trabajar sin dificultad. Y se nos hace muy difícil comprender a los que tienen dificultades, a los que tienen restricciones, porque no pueden usar una parte de su cuerpo. En este caso, no pueden moverse por sí solos. Uno de los cuadros más tristes que vemos eventualmente al venir nosotros desde nuestra casa aquí, es pasar por le llamamos la curva de Huachilla. Es un lugar sinuoso de la carretera. Es muy triste porque ahí alguna vez vemos a una mujer, parece de edad ya, que camina literalmente de 4. Es decir, seguramente sus pies todavía le sirven, pero no le sirven lo suficiente. No puede mantenerse de pie y no puede moverse así. Así que tiene que ir con las manos más, ¿no? Y claro, es un lugar sin señalización, etcétera, y los autos pasan por ahí y ella corre el peligro de cruzar la carretera así, ¿no? Y claro, uno no puede dejar de preguntarse cómo es que un ser humano ha llegado a ese punto de indignidad, de caminar como un perro o como un animal cuadrúpedo. Sí, pero así está.
Ahora, con todo, si le preguntáramos a ella, posiblemente nos diría, peor es no caminar. Prefiero caminar como un perro que no poder caminar. Es grave no poder moverse. Y por tanto, depender de la ayuda de otros para cosas como, por ejemplo, ir al baño. Qué difícil. ¿Qué es lo que hacemos cuando encontramos una persona impedida o imposibilitada como esta que está mencionada aquí? En muchos casos la gente pasa nomás de largo porque dice, ¿qué voy a hacer? En otros casos algunos dicen, bueno, contribuiré un poquito, entonces le lanzaré o le entregaré una moneda, ¿no? Quizás eso le ayude en algo. Difícilmente o pocas personas hay que quieran hacer algo más serio. Yo tengo un amigo que es una de esas personas que si tú dices, tengo un amigo, ya te produce orgullo. Porque es un tipazo así. Yo lo he conocido siendo yo joven y él más o menos maduro ya. Y todavía ahora él sigue y es un anciano muy respetable. Es uno de los teólogos más interesantes que uno puede escuchar. Es una persona que tiene chispa y esa calidad para encontrar las perlas que están en la Escritura. Él pertenece, igual que yo, a la Fraternidad Teológica Latinoamericana y es uno de los que han llamado los leones de la fraternidad, ¿no? De ese grupo de fundadores. Bueno, la última vez que nos encontramos, él me dijo, sí, ya no estoy escribiendo mucho ni haciendo lo que solía hacer. Ahora me he dedicado a una fundación que he empezado. Y esa fundación fabrica carritos para las personas que no se pueden mover. Y han diseñado un carrito que les ayuda a tener movilidad y que los suspende, los eleva con un fin específico. Y ese fin específico es que estas personas, algunas que no tienen las extremidades inferiores, ¿no?, puedan quedar en una situación en que puedan mirarle a los ojos a cualquier otra persona. Es decir, los elevan. Y uno dice, pero es tan importante, pero si lo reflexionas, es muy importante. Es muy importante porque la persona que ha estado, y fíjense la descripción, estaba sentado, este hombre, entonces siempre tiene que mirar hacia arriba. ¿Ya? Es decir, siempre en inferioridad de condiciones. Lucas, recuerden, era médico y tiene esa habilidad para remarcar algunas cosas que de otra manera podríamos pasar muy rápidamente. Dice que este hombre tenía fe para ser sanado. Ahora, la fe genuina no surge espontáneamente. La fe es el producto de la lectura o de escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír, dice la palabra de Dios. Significa que este hombre ha escuchado ya la predicación de Pablo y Bernabé, que están ahí en su ciudad.
¿Qué ciudad es? ¿Recuerdan? Listra, eso es. Dice, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Lo que podríamos escuchar en muchos casos como este sería, no puedo. Si pudiera ya lo hubiera hecho. Cuando el apóstol Pablo está hablando, está declarando, está ordenando esto, no lo está haciendo simplemente para exigir del hombre que haga lo que antes no ha podido, porque recuerden, era de nacimiento. Lo que está haciendo es ser portavoz del poder de Dios. Es de parte de Dios que le ordena eso y por tanto, cuando es la voz genuina de Dios, Él no solo exige de nosotros algo, sino que nos empodera o nos capacita. Y aquí vemos por qué era tan importante que nos diga en el versículo 8 que era un hombre imposibilitado o impotente. Recordemos, Romanos capítulo 6, versículo 5 para adelante. Dice, porque cuando aún éramos impotentes, a su tiempo Jesús murió por los impíos. Pudiera ser que alguno osara morir por el justo. Con todo, quizás alguien se anime a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio. Y lo que está mostrando aquí es que ese Evangelio que en Romanos capítulo 5 está dado en términos teológicos, en términos teóricos, aquí se está cumpliendo en la práctica en una forma precisa. Un impotente, incapacitado, sentado, que solo puede mirar hacia arriba a la gente, ahora recibe de parte de Dios, a través del conducto del apóstol, esta instrucción. Levántate derecho sobre tus pies. Y no lo hizo. Hizo más que eso. Dice que él saltó y anduvo. El milagro más conocido es el que tenemos en Hechos capítulo 3. Este no es tan mentado, pero es igualmente glorioso. No nos habla más, no nos cuenta qué pasó con este hombre. Yo espero que se haya convertido y que haya sido un seguidor de Jesucristo, pero ahora la atención va a la gente. Es decir, nosotros somos la gente, los observadores. La pregunta es, ¿cómo reacciona la gente ante algo así? Y lo que esperaríamos es que, siendo todo este asunto ha comenzado con la predicación del apóstol Pablo y las explicaciones que ha tenido que haber dado, entonces la gente también escuche la explicación de lo que ha ocurrido, maravilloso milagro que ha ocurrido, de los labios de Pablo o de Bernabé. Pero no es así. Saben, la gente tiene la habilidad de dejar siempre una válvula abierta que no corresponde. ¿Bien? Porque obviamente la presión que pone esta información
tiene que llegar a una conclusión lógica. Pero ellos prefieren una explicación no lógica, sino a la que están acostumbrados. ¿De qué se tratará esto? ¿De qué se tratará esto? Nosotros vivimos en un país sincretista. Así que bien sabemos que la gente siempre tiene una explicación para todo. Y generalmente una explicación no válida porque no corresponde a la verdad, pero es aceptada por la gente. Eso es lo que hace la diferencia entre una multitud y la chusma. ¿Verdad? La gente en conjunto siguiendo una opinión equivocada. Dice el versículo 10, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en su lengua, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿De dónde sacan eso? Sí, pero suena bien. Como suena bien, entonces eso debe ser. Han hecho algo que nunca antes hemos visto, que un cojo camine, que quede bien, ante solamente la instrucción verbal de un predicador, ¿no? Entonces, conclusión, deben ser dioses. Esto no dista mucho de lo que nos ocurre a nosotros, de ese nuestro vecino o nuestro pariente que dice, todo esto del equeco funciona. ¿Cómo funciona? Sí funciona, mira, yo no tenía casa, he ido, me he comprado en las alacitas, lo he hecho bendecir y todo, y le he hecho fumar al equeco y no sé qué cosas más, y ya tengo casita. ¿Funciona o no funciona? Claro, lo que ha hecho es simplemente observar parcialmente el asunto, ver la realidad y dar como explicación algo que no está bien reflexionado y sobre todo que no corresponde a la revelación bíblica. Nosotros conocemos la explicación de lo que ocurrió ahí. ¿Cuál es la explicación? Dios estaba respaldando la palabra del evangelio predicada por el apóstol Pablo y Bernabé. Ellos entonces le asignan a cada uno de los apóstoles una identidad según su mitología. Dice, a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter quiso aprovechar la situación, ¿no? Si Júpiter ha venido, ahora sí que yo voy a sobresalir porque soy su sacerdote. Cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas y organizó un preste delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Eso es. En nuestros días, claro, guardando las diferencias obvias que existen, algo así tratan de hacer los predicadores de la prosperidad. Y no es tan distante porque algunos de ellos dicen, nosotros somos dioses y somos Cristos. Y confunden pasajes bíblicos para respaldar sus herejías y la gente está dispuesta a creer. Porque resulta muy agradable pensar que si tú proclamas cierta cosa o declaras cierta cosa, eso se va a cumplir.
Y especialmente si se puede acceder a todo ese poder con solamente sembrar un poquito de plata. Entonces, qué bien, buen negocio. Pero no corresponde a la verdad, no corresponde al Evangelio. Fíjense lo que declara el versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Rasgar sus propias ropas en las costumbres judías significa un arrebato de lamentación y de enojo por lo que está sucediendo. Porque claro, ellos se ven sobresaltados de observar que les quieren rendir sacrificio a ellos. Ya quieren reconocerlos como dioses. Esta es la explicación. Esto es lo que dice Pablo. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, es decir, estas cosas sin sentido, sin valor, que ustedes están haciendo, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjense que en nuestros días uno de los mensajes más repetidos es el que nos insta a la tolerancia religiosa basada en el pluralismo. El pluralismo quiere decir que en cuanto a doctrina hay diferentes posibilidades, hay diferentes opciones, y que uno no debiera restringirse a una sola y que puede aceptar lo uno y lo otro, tomar lo bueno de esto y de lo otro y armar tu propia teoría. Y entonces viene el sincretismo, mezclándolo todo. Lo siento, eso es inaceptable. El verdadero cristianismo es restringido. Solo Jesús es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Si tú quieres negociar eso, entonces aquí no lo vas a poder hacer. Y no lo vas a poder hacer en el tribunal de Cristo. Y no te va a servir de nada ante el juicio del gran trono blanco. Porque el juicio de Dios va a ser según verdad. Jesucristo es la verdad. No hay más. Pero qué cerrados de mente. ¿Saben qué? No es lo mismo ser cerrado de mente que acertado en lo que necesita tener acierto. Solo Cristo salva. Solo Jesús entregó su vida por nosotros los pecadores. Nadie más. No hay salvación sino en Él. Por tanto, no hay discusión al respecto. No puede haber negociación. Hay un solo Dios. Ese es el Dios creador del cielo y de la tierra. Y ese Dios creador de todo lo que hay es el que se ha manifestado en Jesucristo exclusivamente. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Es decir, no nos ha destruido cuando podría haberlo hecho. Ha tenido paciencia. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es decir,
Cuando la gente sin Dios observa todo lo que hay, tiene que llegar a la conclusión de que hay un Dios. Ya esa es una de las presentaciones fundamentales si hay un jardín hermoso, organizado, tiene que haber un jardinero. Si hay una creación, tiene que haber un creador. Y esa argumentación es irrebatible. Y eso es lo que está presentando. Y él ha dejado testimonio de sí mismo a través de lo maravillosa que es la existencia de esta creación. El apóstol argumentó todo esto y difícilmente, dice, lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Ahora, han logrado su cometido, han logrado detener y evitar que les rindan sacrificio a ellos. Ahora Satanás va a cambiar de estrategia. ¿Ya? Imagínense lo que será para cualquier ser humano que le digan, tú eres un Dios. Tú eres un Dios. Solo cuando un Dios habla una cosa así, se cumplen las cosas y los enfermos pueden quedar sanos. Eres un Dios. No funcionó. Gracias a que el apóstol Pablo Pablo y Bernabé tenían muy claro que no somos dioses, somos hombres nomás, pero somos mensajeros del Dios verdadero. Ahora, en la nueva estrategia a seguir, Satanás envía a otros de sus siervos. Dice, versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, ciudades donde ya habían estado, ¿no? Que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hace un momento le querían adorar como a Dios. Ahora le apedrean al punto de tener el propósito de matarle. Dejaron de apedrearle porque pensaron que ya estaba muerto. Aún a ese grado han llegado. Los discípulos le rodearon, él se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, es decir, la siguiente ciudad, ya en el regreso. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Saben qué? Es muy maravilloso el milagro que nos ha relatado Lucas. Un cojo de nacimiento que queda sano y perfecto. Es maravilloso. ¿Saben qué? Más me asombra el hecho de que después de haber sido apedreado casi hasta la muerte, Pablo sigue predicando y siguen yendo de una ciudad a otra con el mensaje del evangelio. De vez en cuando nosotros nos encontramos con dificultades. De vez en cuando queremos predicarle, queremos compartir el evangelio con nuestros parientes y nos hacen mala cara. Y eso ya es suficiente, ya nos callamos. ¡Qué diferencia! Hermanos, la semana pasada les he invitado a cada uno de ustedes a realizar su día, es decir, una pequeña reunión con amigos, parientes, etcétera, para que juntos les prediquemos el evangelio.
Le he pedido a la hermana Vivi Herbas que ella venga aquí adelante y que mire, y espero que algunos le hayan dicho, ok, en tal fecha vamos a hacerlo, en mi casa o no sé, en algún lugar. Si alguien no tiene un lugar donde realizar la reunión, podemos hacerlo en el piso de arriba, ¿no? En el departamento de la iglesia. Ya, o sea, no hay ninguna razón para no hacerlo. Los que no lo han hecho, ¿por qué no lo han hecho? Después de leer este pasaje, yo no puedo hallar ninguna razón que nos justifique de ser negligentes en pro de evangelizar a aquellos que nosotros podemos alcanzar. Creo que no necesito profundizar en el asunto, está muy claro, ¿no es cierto? Esto debe poner una carga en nuestros corazones. Necesitamos dar pasos adelante y necesitamos salir de Listra e ir a Derbe y de ahí a Antioquía de Pisidia, volver. Miren lo que están haciendo ellos. No se han detenido, no se han vuelto lloriqueando a Antioquía de Siria o a Jerusalén, nada. Siguen adelante. ¿Para qué han vuelto a Antioquía de Pisidia? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto puede ser motivo de una mala comprensión. No está enseñando aquí, por coherencia con todo el Nuevo Testamento, que es a través de los sufrimientos o tribulaciones que se halla o que se gana la salvación. No está hablando de la salvación. Y no es por sufrir que se recibe la salvación. Yo conozco personas que dicen, tanto he sufrido con mi marido que es un demonio y no sé qué. Seguro que ya tengo la salvación, claro. Después, ¿de dónde sacan que por vivir con un demonio ya tienen salvación? Nada que ver. No está enseñando que por las tribulaciones que ha soportado, entonces encuentra salvación. Está hablando más bien del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Ahora, para entender esto necesitamos recordar lo que pasó en los días del Señor Jesús cuando Él estaba ministrando en la tierra. En cierto momento llegaron los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron, nuestro maestro, es decir, Juan el Bautista, nos ha enviado a preguntarte a ti, Jesús, si tú eres el que había de venir o debemos esperar a otro. Nosotros decimos, de cualquiera hubiera esperado yo semejante pregunta, menos de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista fue el que anunció, este es el Corderito de Dios que quita el pecado del mundo. Así que de él tendríamos que haber recibido algo mucho mejor, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Qué pregunta es esa? Entonces, el Señor, que es muchísimo más comprensivo que nosotros y benigno, no le enrostra su falta de fe a Juan el Bautista a través de los discípulos. Les dice, vengan y vean. Vengan y vean. En esa misma hora, dice el texto, sanó a muchos. Leprosos, paralíticos, ciegos, cojos, etc. Y les dijo a los discípulos de Juan, vayan y díganle lo que han visto. Esto es lo que pasa.
ya las maravillas que son hechas por mis manos. ¿Qué es lo que estaba en juego? ¿Qué es lo que había preguntado Juan el Bautista? Dice el Señor Jesús, y el reino de los cielos es anunciado a los pobres. Pobres en el sentido más amplio de la palabra. Pobre era este pobre cojo que nunca se había puesto de pie, ¿ya? Todos los que sufren, todos los que están en dificultades. Para ellos hay buenas noticias, eso está diciendo el Señor Jesús, ¿ya? Y a eso le llama entrar en el reino de los cielos. Es decir, entrar en el reino de los cielos en este tiempo secular significa participar de los beneficios de estar con el Rey cuyo poder no tiene límites, que hace a los ciegos ver y a los cojos andar. No está hablando de la salvación, está hablando de la aplicación de la salvación dentro de las circunstancias presentes, circunstancias de dificultad, de sufrimiento, de penurias, muchas veces. Entonces, esto es lo que dice el apóstol Pablo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones o sufrimientos entremos en el reino de Dios. Sí, esa es la verdad. El cristianismo no anuncia la supresión de las tribulaciones. Anuncia la presencia de nuestro Salvador en medio de nuestras tribulaciones. En el Evangelio según San Juan se hace la aclaración. El Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, que es un sinónimo de tribulación. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahora, se han conformado las nuevas comunidades cristianas, las iglesias locales en cada lugar, y los apóstoles, sabiendo que ellos son transitorios, que se tienen que ir, establecen ancianos. Y ese es el modelo bíblico. Cada congregación tiene que ser gobernada por los ancianos establecidos por Dios, aquellos que han sido llamados para su servicio, para cuidar del rebaño. Eso es lo que hacen, y este es el modelo que debe seguir la iglesia cristiana a través de los tiempos. Dios, el Dios de maravillas, el Dios que hace cosas que aún se nos dificulta creer porque son así tan gloriosas, Él todavía está presente. Y Él está haciendo, y Él está hablando, y Él es capaz de todavía poner en pie a un cojo, pero también es capaz de llamarte a su servicio y enviarte a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Todavía es el Dios que requiere que cada uno de nosotros conforme esa comunidad de fe bajo el gobierno de los ancianos. Pongámonos de pie, por favor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la sensatez para reconocer que no somos dioses, ninguno de nosotros. Tú eres Dios. Nosotros solamente ovejas de tu prado. Nosotros somos tus adoradores. Y qué bien, Señor, tenerlo claro. Solo tú eres Dios y te has revelado en Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Te alabamos, Padre.
glorificamos tu santo nombre. Nos inclinamos ante ti con reverencia y con alegría. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.